¿Qué tal, compañeros, colegas, amigos y pacientes? Muchas gracias por sintonizarnos en el segundo lunes literario en el que vamos a continuar revisando, pues, uno de los artículos que, digamos, que sacaron en el marco de la nueva clasificación de enfermedades periodontales y periimplantarias en el 2017-2018. El día de hoy es sábado 30 de enero, quise ganarle un poco de días a esta calendarización de los lunes para poder estar ahora sí que cómodamente y sin ninguna otra distracción, aquí enfocado revisando el artículo. El día de hoy vamos a platicar de el artículo de la periodontitis. Como les decía, esto fue hecho también dentro del marco de la nueva clasificación de enfermedades periodontales y periimplantarias y podemos ver que tiene muchos autores ya que fue un consenso y dentro de los que son cerca de 20, 27, no sé, 22 autores, 24. Podemos ver varias, digamos, personalidades que por lo menos yo he visto en repetidas piezas de literatura científica, por ejemplo, Papanú. Podemos ver también aquí a Graciani, a Kirkwood. Podemos ver también a Needleman, a Tonetti. Entonces, como podemos ver, son muchos expertos, ¿no? No es nada más como que un grupo de amigos de alguna escuela se juntó a realizar esta clasificación, sino que sí se tomó mucho tiempo y mucho conocimiento sobre todo. Y bueno, vamos a empezar el artículo. Empieza definiendo la periodontitis, que es una enfermedad crónica que no se da de la noche a la mañana y es multifactorial. Ya establecimos en el lunes literario pasado que nosotros tendemos a pensar que la periodontitis es nada más por la placa, por la presencia de placa, y en realidad no es así. La placa sí tiene mucho que ver, pero en realidad no es nada más eso. Podemos ver que es resultado de una relación disbiótica entre la placa, la respuesta inmune del organismo y el ambiente que se crea en todo alrededor del tejido periodontal. Sus principales características son pérdida de inserción, manifestado a través de, bueno, pérdida de inserción, es pérdida perdón, de apoyo o de soporte periodontal, manifestado por pérdida de inserción, y clara pérdida de hueso alveolar radiográfica, además de bolsas periodontales y de sangrado gingival. Puede llevar a que el paciente o que los pacientes que lo padezcan pierdan dientes y pues por ende se vea afectado su masticación, se ve afectada su masticación y su estética. Nos recuerda aquí un poco de la clasificación pasada del 99, en la cual se diferenciaba la periodontitis como crónica, agresiva, como manifestación de alguna enfermedad sistémica, enfermedad periodontal necrotizante o necrosante y abscesos periodontales. Pero como dice aquí también, hay muchas lagunas o deja muchos huecos a la imaginación esta clasificación del 99. Y pues bueno, dice que para hacer esta nueva clasificación se revisaron 5 artículos, 5 piezas de literatura, y aquí nos menciona las características de las 5, y que aparte el taller o el grupo de autores revisó, debatió y accedió o estuvo de acuerdo por consenso en las conclusiones, como unas conclusiones generales de todos los artículos que se revisaron. Y nos podemos ver que en el artículo vienen numeradas todas las cinco, los 5 acuerdos, ¿no? A los que llegaron. Aquí nos habla en el primero de las características de la periodontitis agresiva, que por qué sí o por qué ya no sale en la nueva clasificación como agresiva, que hay diferencias digamos, en la severidad de la pérdida de inserción, según ejemplos o según muestras de población, y que no es aquí no, pues no es más bien empírico clasificar las pérdidas de inserción de la periodontitis con respecto a la edad. Entonces, por eso ya no vemos ningún tipo de periodontitis juvenil, por ejemplo, como antes, que me parece que esa fue antes incluso de la clasificación del 99. Aquí también el tercer punto menciona que no hay existencia que apoye o que refute la diferenciación de las formas de enfermedades periodontales, de acuerdo al nivel de acuerdo a la progresión de la pérdida del cambio de inserción. Entonces no hay
no hay como una periodontitis de nuevo agresiva o algo que haga pensar que son diferentes periodontitis. Dice que las enfermedades periodontales necrosantes o necrotizantes son caracterizadas por tres características clínicas, que es la necrosis papilar, el sangrado y el dolor. Recordemos que generalmente la periodontitis, la común, digamos, la periodontitis en general como tal, no es sintomática, por eso pasa tan desapercibida, porque al paciente no le duele. Y la periodontitis, las enfermedades periodontales necrosantes o necrotizantes, sí. Aquí y se dice que estas enfermedades son asociadas con pacientes que tienen una respuesta inmune defectuosa o deficiente. Y también habla un poco el cuarto punto de las enfermedades endoperidontales, que deben de ser clasificadas de acuerdo a los signos y síntomas que tienen directo impacto en la prognosis, en el pronóstico del padecimiento o del cuadro clínico que estamos viendo y del tratamiento. También habla un poco de los abscesos periodontales que deben de ser acordados, clasificados de acuerdo a su etiología, o sea, por qué salió ese absceso periodontal y de ahí proceder. Y el punto número 5 dice que un caso de periodontitis debe tener tres componentes. La identificación del paciente como un caso de periodontitis, o sea, decir, este paciente tiene periodontitis, identificar el tipo específico de periodontitis, que ahorita vamos a ver un cuadro muy interesante, y también describir la descripción de la presentación clínica y otros elementos que afectan el manejo clínico y que puedan afectar al cuadro, digamos, de la enfermedad periodontal y a la salud en general. Y por eso, bajo estos 5 puntos, se decidió desarrollar un sistema que en inglés se dice staging and grading, que es un sistema de grados y estadios, bueno, estadios es el staging y grading es el grado, ¿verdad? Muy, muy fácil ese de grading. Entonces, yo pienso que stage es más digerible o es más fácil decirle etapa, pero bueno, en general la literatura en español te lo presenta como estadios o estadios. Entonces, bueno, ¿cómo se clasifican o cuántos estadios, cuántas etapas de la periodontitis hay? Hay 4, como lo podemos ver aquí. Este es el cuadro que es muy interesante. Hay 4, en el cual se evalúan la severidad, la complejidad de la enfermedad y, pues bueno, la extensión y distribución, que esto es no más que nada del localizado y generalizado, como la mayoría de las enfermedades o de los padecimientos que tenemos. En la severidad se evalúa la pérdida de inserción en el sitio de mayor pérdida, o sea, interdental, el nivel de inserción interdental en el sitio de mayor pérdida, o sea, en donde tenemos la mayor pérdida de inserción. Eso nos va a ayudar a clasificar la severidad. Además, la pérdida de hueso alveolar radiográfico. Y pues bueno, también el número de dientes que hayamos perdido, que el paciente haya perdido en el transcurso de la periodontitis. Aquí podemos ver que para poder nosotros diagnosticar, y esto quiero que quede muy claro, para poder nosotros diagnosticar a un paciente con periodontitis debemos de tener las radiografías, y es una serie completa de radiografías periapicales con las de aleta de mordida, debido a este aspecto que nos marca que debemos de ver qué tanto hueso alveolar ha perdido, porque es muy común que con solo sondear a un paciente y digamos si tiene bolsas de 4 o 5 milímetros, o bueno, una profundidad de sondeo, es más, ni siquiera lo podemos llamar bolsas. Con solo sondear a un paciente y ver que tiene una profundidad de sondeo de 4 o 5 milímetros, muchas veces ya clasificamos al paciente como un paciente periodontal, sin siquiera nosotros manejar qué tanta pérdida de hueso alveolar tiene y además qué tanta pérdida dental ha tenido. Entonces, como podemos ver, sí, la pérdida de inserción es muy importante, pero también lo son el nivel de hueso radiográfico y la pérdida dental. Y ahora sí, dentro de la complejidad viene también digamos, el factor local, que sí es el sondeo. Y aquí podemos ver que dentro de los estadios, pues te maneja una diferente profundidad del sondeo, que conforme va haciendo el estadio o la etapa más avanzada, pues incluye más cosas aquí. Entonces, aquí es importante mencionar
que si, por ejemplo, nosotros empezamos a valorar a un paciente y vemos que clínicamente, bueno, le empezamos a ver, bueno, vamos a ver a nivel interdental qué tanta pérdida de inserción tiene y determinamos que tiene 2 milímetros, lo cual lo haría en un estadio 1. Y luego vemos que la pérdida de hueso alveolar no es tan severa, que ha perdido menos del 15% del hueso alveolar, sigue siendo estadio 1. Y luego vemos, por ejemplo, aquí en los factores locales que pues, la profundidad del sondeo no es tan severa, sino pues, nos da 4 milímetros de pérdida perdón, de sondeo. Pero por alguna razón, no estoy diciendo que generalmente sí sea así, no. Por alguna razón, ese paciente te manifiesta que ha perdido más de 5 dientes porque se le aflojan y se le caen. Eso nos indica que ese paciente ya está en un estadio 4, no lo podemos clasificar como estadio 1, nomás porque tenga 3 aspectos, sino más uno en el 4, sino que ya uno cae en estadio 4, es paciente estadio 4 y se debe de tratar como tal. Los tratamientos los vamos a ver más adelante en otro lunes literario. Entonces, esto tiene de interesante este cuadro de la clasificación de estadios. Y pues bueno, aquí como decíamos, ¿no? De la extensión y distribución, pues bueno, para cada etapa se debe describir la extensión como localizada cuando es menos del 30% de los dientes que están involucrados y generalizada o con un patrón incisivo, molar incisivo o incisivo molar. Entonces, este último renglón está fácil. Lo cual podemos después pasar a los grados. Son 4 estadios y 3 grados. Los estadios son con número, 1, 2, 3 y 4, y los grados son con letra A, B y C. E igual, tenemos aquí grados A, B y C, y aquí vamos a valorar la progresión, la evidencia directa de la progresión de la enfermedad, la evidencia indirecta de la progresión de la enfermedad y los factores de riesgo. Los factores de riesgo son muy sencillos, los voy a explicar ahorita al último, pero bueno, aquí dentro de la progresión de la enfermedad tenemos, obviamente si tenemos evidencia directa es que, por ejemplo, ha sido nuestro paciente de toda la vida y tenemos su serie radiográfica de, por ejemplo, cuando tenía 15 o 20 años que, digamos, el hueso alveolar estaba al 100%, y si le tomamos una serie tal vez a los 50 años, vemos que durante el tiempo, durante todo ese periodo de tiempo ha perdido, no sé, no ha perdido nada de hueso. Entonces lo podríamos clasificar como un grado A. Si ha perdido hasta, o bueno, menos de 2 milímetros en un lapso de 5 años, pues bueno, lo podemos clasificar como un grado B. Y si ha perdido más de 2 milímetros durante un periodo de 5 años, 5 años lo podemos clasificar en un grado C. Esto es directo, esto es nada más, ese apartado nomás nos sirve si tenemos, digamos, una radiografía del pasado y una radiografía actual y las podemos comparar. La evidencia indirecta es, aquí sí tenemos que echarle a volarla con los números, porque tenemos que ver qué tanto porcentaje tiene, qué tanto porcentaje ha perdido, y ahí sí tenemos que imaginarnos, por ejemplo, dónde estaría el hueso alveolar, digamos, de una forma intacta y dónde lo tiene ahorita. Entonces, digamos, yo calculo que ha perdido la mitad de la raíz, digo, la mitad del hueso alveolar. Veo que a lo mejor toda la raíz mide 4 milímetros y ahorita ya de hueso alveolar le quedan 2 milímetros cubiertos nada más de raíz. Podríamos decir que ha perdido el 50% del hueso alveolar. Entonces, en esta división pondríamos aquí un 50 y el paciente, digamos que tiene 50 años para facilitar todos los cálculos. Entonces sería 50% del hueso menos, digo, entre 50 años de edad. Sería 50 entre 50 nos da 1. Entonces, si es 1, o bueno, si nos da 1 exactamente, caería aquí en el grado B. Entonces, porque este es el número, este es el coeficiente, digamos, que nos da, el coeficiente de pérdida de acuerdo al tiempo. Hasta 1 nosotros clasificaríamos en grado B. ¿Qué pasa si ese mismo paciente que ha perdido el 50% de su hueso alveolar? Si ese paciente que ha perdido el 50% del hueso alveolar tuviera, no sé, 70 años, aquí nos daría un punto 71, seguiríamos aquí. Si se fijan que aquí tenemos punto 25 y nos da 71. Pero ¿qué pasa si ese paciente que ha perdido el 50% del hueso alveolar tiene 40 años? Nos va a dar un 1.25. Esta cantidad ya es mayor a 1.0 y lo clasificamos en grado C
porque eso significa que ha perdido hueso alveolar de una manera muy rápida. Lo que pudiéramos decir, aunque ya no haya una clasificación así, ya no hay una clasificación así como tal, es que su forma de periodontitis es más agresiva y por eso cae en el grado C. Y de aquí tenemos más indicadores o más indicaciones, más indicadores de cómo clasificarlo por grados de acuerdo al fenotipo. Esto no me voy a meter tanto hoy porque es un poco más complejo de explicar y tenemos tiempo limitado, pero estoy seguro que más adelante en otro lunes literario lo revisaremos. Y los grados de los modificadores de grado son los factores de riesgo si el paciente fuma y tiene diabetes. Digamos, un paciente con periodontitis que no es fumador y que no es diabético, lo podríamos clasificar en un grado A siempre y cuando no se salga de los parámetros que tenemos aquí arriba también, ¿verdad? Pero si tenemos, por ejemplo, a un fumador, a un paciente que tiene, digamos, menos de 0.25% de pérdida de hueso alveolar, pero fuma y aparte es diabético, con estas cifras, fuma hasta 10 cigarros en el día y tiene la hemoglobina glicosilada máximo en 7%, cae inmediatamente en un grado B porque estos factores lo hacen más propenso a que su periodontitis avance más rápido. Y no se diga si se fuma más de 10 cigarros al día, y si tiene más de 7% de hemoglobina glicosilada, pues ya lo metemos aquí en un grado C. Entonces, básicamente ese es el artículo. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos de grabación. No me dicen. Bueno, básicamente ese es el artículo. Vamos a seguir avanzando, vamos un poquito más rápido. También nos habla un poco de los abscesos periodontales de otro tipo de lesiones, pero bueno. Aquí tenemos cuáles son las características principales de la periodontitis. Ya hablamos de eso, pérdida de soporte del tejido periodontal, secundario a la inflamación, es la principal. Entonces, ¿qué criterios deberíamos de nosotros de necesitar para poder, o bueno, cómo podemos decir que la periodontitis crónica y la agresiva no son la misma o son la misma? Porque ya ven que en la nueva clasificación ya no hay periodontitis crónica y periodontitis agresiva, y se demostró que no hay soporte científico para decir que son dos diferentes tipos de enfermedades, sino que las dos son periodontitis, nada más que en un grado y estadio más avanzado que el otro. Por eso se quitaron esos dos términos. Miren, pues aquí también lo menciona. Eso es, yo creo que parte de lo más importante que hay en esta nueva clasificación, que ya no existe la periodontitis crónica y ya no existe la periodontitis agresiva. Y, bueno, hay alguna evidencia que sugiere que las periodontitis o las formas de la periodontitis, digamos, juvenil, early onset, se refiere a como la periodontitis cuando se activa en una edad temprana. Tienen una distinta patofisiología, por ejemplo, una genética diferente, una microbiología diferente, una forma diferente de la respuesta del anfitrión. Y lo llaman. La respuesta, bueno, los elementos específicos etiológicos o patológicos que podrían darse por esta presentación diferente son insuficientes, no se han definido suficientemente, son insuficientemente definidos. Entonces eso nos habla que no hay una diferenciación clara entre la periodontitis juvenil y la del adulto, por ejemplo, ¿no? O los pacientes que sufren periodontitis jóvenes a los que ya les da a una edad más avanzada. ¿Cómo definimos a un paciente periodontal? Pues bueno, podemos en un contexto clínico los podemos definir si el paciente tiene inserción interdental o pérdida de inserción interdental mayor o igual a 2 milímetros en dientes que no están juntos, digamos en un órgano dental 46 y en un órgano dental 36, por ejemplo. Y que tiene pérdida de inserción bucal o lingual, vestibular o lingual o vestibular y palatina, mayor de 3 milímetros con bolsas mayores de 3 milímetros y que son detectados, pero que esas bolsas y esas pérdidas de inserciones no son secundarias a lesiones traumáticas, por ejemplo, un cepillado traumático, que no sean porque hubo una caries dental ahí y se extendió muy apicalmente,
o que no estén relacionadas, ¿dónde está el número 3? Aquí está, que no estén relacionadas a, digamos, al aspecto distal de los últimos molares. Ya ven que es más difícil la higiene en la cara distal de los últimos molares porque el cepillado o las herramientas casi nunca llegan hasta allá. Entonces, si es en esas caras de los últimos molares tampoco se cuentan. O si hay un drenaje de una lesión endodóntica por el margen periodontal, obviamente sabríamos que esa bolsa o esa pérdida de inserción es secundaria a la lesión endodóntica y no a una enfermedad periodontal. O la presencia de una fractura vertical, porque también eso haría que hubiera pérdida de inserción y bolsas periodontales. ¿Cuáles son las formas de periodontitis que son reconocidas en esta nueva clasificación? Pues bueno, la periodontitis necrosante o necrotizante, periodontitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas y periodontitis a secas. Son las 3 formas de periodontitis que tenemos actualmente. Se debe diagnosticar como periodontitis y luego ya usar una clasificación dentro de los estadios y de los grados. Entonces, bueno, esto ya lo vemos, cómo se puede clasificar entre estadios y grados. Las lesiones periodontales agudas tienen diferentes características clínicas cuando se comparan con otras formas de periodontitis. Pues, por ejemplo, están las que se manifiestan rápidamente y donde hay destrucción rápida de los tejidos periodontales y donde hay dolor y hay incomodidad, lo que provoca que los pacientes generalmente busquen cuidado inmediato o cuidado urgente. Los abscesos periodontales tienen una patofisiología diferente cuando son comparados a otras lesiones de periodontitis. El primer paso para desarrollar un absceso periodontal es la invasión bacteriana debido o un cuerpo extraño ahí impactado en los tejidos blandos, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser una cascarita de la semilla de la palomita, que es de la palomita de maíz, que es muy, muy típico, que se desarrolla en un proceso inflamatorio. La patofisiología en esta lesión difiere porque hay un pH bajo dentro del absceso que lleva a que haya una disrupción enzimática en el tejido periodontal que la rodea. Entonces, pues, en contraste de una lesión inflamatoria crónica que esto tiene mayor potencial para curarse rápido, ¿no? En lugar de, si algo crónico tiene menos probabilidad de que se cure rápido, y si es algo agudo que nomás es porque aumentó el pH de los tejidos circundantes, pues es más fácil de tratar, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es la definición de un absceso periodontal? Es una acumulación de pus localizada en los tejidos de la pared gingival y ya sea de la bolsa periodontal o del surco periodontal, que resulta en una descomposición rápida de los tejidos. Las enfermedades periodontales necrosantes tienen diferentes patofisiologías cuando son comparadas a las lesiones de la periodontitis. Sí, la periodontitis necrosante es caracterizada por úlceras en el tejido escamoso, en el epitelio escamoso estratificado y la superficie, digamos, la capa más superficial del tejido conjuntivo o del tejido conectivo, que llevan también un exudado inflamatorio. Se describe, digamos, las zonas las zonas de la lesión necrosante como la zona superficial bacteriana, y luego abajo está la que es rica en neutrófilos, y luego después la zona necrótica, y luego ya la zona donde ya está el infiltrado bacteriano. Y bueno, otra vez, como ya mencionamos, las enfermedades necrosantes están relacionadas a un sistema inmune incapaz de reaccionar adecuadamente. ¿Cuáles son las definiciones de los casos de las enfermedades necrosantes? Hay presencia de necrosis o úlceras en la papila interdental, hay sangrado gingival y dolor, lo que también puede producir una halitosis, una pseudomembrana regional, una linfoadenopatía regional, fiebre y pues, cialorrea. La periodontitis necrosante es básicamente lo mismo, pero con rápida pérdida ósea. Y la estomatitis necrosante es prácticamente lo mismo que la periodontitis, pero con necrosis de los demás tejidos de la cavidad oral, que no es necesariamente el tejido gingival.
y se extiende además de la encía y del hueso y a la mucosa alveolar, por eso es estomatitis, porque ya no es nada más de los tejidos de soporte del diente. Las lesiones endoperidontales tienen una diferente patofisiología cuando se comparan con las lesiones de periodontitis o de endodoncia. Las lesiones endoperio son porque hay comunicación, ya sea de una caries que recorre toda la pulpa por el CDC o por los conductos accesorios del diente, o por una periodontitis que, pues bueno, otra vez por los conductos accesorios o por el CDC, invaden la pulpa y le ocasionan la inflamación. Entonces, esto es la patofisiología. Esta revisión no encontró una evidencia para una patofisiología diferente entre lesiones endoperidodontales. ¿Y cuál sería la definición de caso? Es una comunicación entre la pulpa y los tejidos periodontales en cualquier diente y puede ocurrir de una forma aguda o crónica. Se manifiesta con bolsas periodontales profundas, respuestas alteradas a la prueba de vitalidad del diente, y hay una evidencia radiográfica de pérdida ósea ya sea en el ápice o en la furca. ¿Y cuáles son los tramos o las lagunas en el conocimiento que pudieran afectar a esta clasificación y que se deba de adecuar más a futuro? Pues bueno, el desarrollo de nuevas metodologías para evaluar más exactamente los cambios durante el tiempo en los tejidos duros y blandos, e identificar las respuestas o los marcadores genéticos microbiales y del organismo que están asociadas a los diferentes estímulos de las enfermedades periodontales. Y esto fue todo. Como vemos, esta clasificación es nueva, es diferente, pero también creo que resulta más sencillo y a su vez también pues tiene sus lagunas. Yo no soy 100% fan de esta nueva clasificación, pero sí creo que es un paso más adelante de la clasificación anterior, que básicamente era periodontitis aguda, crónica y juvenil. Entonces, pues bueno, hay que irse adaptando. Esto forma parte de estar continuamente adquiriendo nuevo conocimiento científico. Hay que irse adaptando y pues también hay que estar listos para nuevos cambios o para futuras adecuaciones. Espero que este lunes literario les haya gustado, espero que haya sido útil. Ya saben que si tienen cualquier duda, comentario, pregunta, o si difieren de alguna interpretación que le di yo al artículo, estoy aquí en los comentarios, o me pueden mandar directamente un mensaje directo aquí a través de Instagram o de YouTube. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta ocasión y nos vemos el próximo lunes literario.